Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado penalista Mario Amoretti. Doctor Amoretti, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, finalmente el caso de la fiscal de la Nación suspendida, Adela Espinosa, terminó en una inhabilitación, ¿no? Ha sido meses de esta especie de novela al interior del Ministerio Público. ¿Usted cree que con esta decisión ya se acabó la novela o hay para más capítulos? Bueno, ella puede recurrir a vías internacionales, pero son 10 años que queda inhabilitada. Vencidos los 10 años, ella podría regresar, pero en estos momentos la Junta de Fiscales tiene que ya nombrar, en todo caso, como lo ha hecho a Tomás Galvez, como deja de ser ya un fiscal de la Nación interino y pasa a ser un fiscal de la Nación titular. Entonces lo que se viene es eso, que la Junta de Fiscales se reúna y ya le quite el cargo de interino a Tomás Galvez y ya sea un fiscal de la Nación ya con todas las letras. Claro, apenas reciba la resolución legislativa dada por el Congreso de inhabilitación, y a partir de ese momento la Junta de Fiscales tiene que designar ya al fiscal de la Nación titular. Doctor, ¿y cómo es que se llega a esta situación de inhabilitación? O sea, digamos, ¿usted está, digamos, de acuerdo con esta medida que tomó el Congreso de la República? Bueno, indudablemente que sí, puesto que ella ha sido objeto de 4 procesos de investigaciones y está suspendida en estos 4. Ella planteó un proceso constitucional de amparo y una medida tutelar. En esta medida tutelar pidió que se deje sin efecto una de las medidas, esto es la no incorporación o con reposición de la doctora Patricia Benavides, pero se olvidó del resto. El juez decretó que se volviera a ella o que sea repuesta del cargo como fiscal de la Nación de los 4 suspensiones y la Junta Nacional de Justicia, perdón, usted solamente ha sido, o la doctora Delia Espinosa ha solicitado la suspensión de 1, y usted ¿por qué le puede conceder de 4? Claro. Tiene que actuar de acuerdo a la ley. Entonces él, para evitarse ya problemas en su contra, recurrió al Tribunal Constitucional en una consulta si se había resuelto o no la demanda competencial. Y en ese interín ya dio lugar a que se le ampliaran las investigaciones a la doctora Edel Espinosa y fuera objeto ya de una inhabilitación hasta por 10 años. Ella ya no puede ejercer ningún cargo público durante este lapso de tiempo. Ahora, doctor, ¿ella qué recurso puede presentar y ante qué instancia? Bueno, ya tendría que irse al haber agotado ya ser resuelta en última instancia el proceso constitucional de amparo, ya ella podría recurrir a la Comisión Interamericana y luego ya a la Corte Interamericana. Bueno, y eso demora años. Claro, eso entiendo que es un tema ya, no sé si llamarlo a largo plazo, pero que va a demorar. Pero en medio de esto, ¿cómo ha quedado, usted cree, por esta disputa que ha habido, cómo ha quedado el Ministerio Público? Bueno, muy empeñada en su prestigio y sobre todo cuando ha sido la fiscal de la Nación, el máximo representante del Ministerio Público, que haya recurrido a estas conductas, a estas actitudes e inclusive amenazantes en algunos casos con la finalidad de seguir permaneciendo en el cargo. En cuanto ella fue notificada para que le responda a Patricia Benavides, hizo también todo lo contrario, planteó una serie de objeciones y oposiciones, y cuando ella estuvo en esta misma situación se sintió más que nada victimizada y recurrió a una serie
de conductas como la de su vigilia, llevar a cabo, oponerse abiertamente a la reposición y vemos a lo que ha llegado, ¿no? Y sobre todo utilizando adjetivos y amenazas que desprestigian al Ministerio Público. Hay que saber guardar la compostura y sobre todo cuando ella representa a la máxima representante de la Defensoría, como defensora de la legalidad, como defensora de los derechos humanos, como representante de la sociedad, y llegar a estas actitudes y dirigirse en muchos casos con improperios no acordes con su investidura. Esta situación es muy lamentable y sobre todo que esperamos nosotros que el nuevo fiscal de la Nación trate de poner las cosas en su lugar. Ahora, Sobre todo que se trata de una entidad autónoma que representa la legalidad. entiendo entonces que, según su óptica, Deli Espinosa nunca estuvo a la altura del Ministerio Público. No, no. Sobre todo, nunca hemos visto una situación como la que ha emitido pronunciamientos ella de forma pública y sobre todo tomando actitudes y comprometiendo a los fiscales provinciales o superiores para que le den el apoyo que ella consideraba que había sido víctima por parte de la Junta Nacional de Justicia. No obedecer a un ente como la Junta Nacional de Justicia, encargada de elegir y nombrar a los fiscales y jueces, es algo muy lamentable lo que hemos expectado durante estos últimos meses. Entonces, ya queda expedita la posibilidad, una vez que ya se publicó en el peruano esta inhabilitación a Deli Espinosa, ya queda en manos de la Junta de Fiscales Supremos decidirlo. Debe convocar la Junta de Fiscales para nombrar al nuevo fiscal de la Nación. De manera titular. Claro, doctor, y bueno, Tomás Gálvez está como interino, seguramente se ha ratificado. Y él ya ha anunciado algunos cambios que se deberían hacer al interior del Ministerio Público, y uno de ellos es quitar estos o desactivar estos equipos especiales. El más, digamos, el más mediático, claro, es el equipo Lavajato. ¿Cree que debe desactivarse estos equipos? Sí, porque son 8 años, por ejemplo, en el caso de Lavallato, y no tenemos ningún resultado positivo, ha sido todo lo contrario. Y sobre todo que se han gastado inmensas sumas de dinero, ¿para qué? Para no conseguir nada, y lejos de que el Perú sea favorecido en recuperar el patrimonio que ha sido objeto de sustracción por parte de los corruptos. Esto no viene sino a significar que estamos nosotros de acuerdo con desactivar estos equipos especiales o fiscales especiales que, bueno, no ya comentar sobre lo que han hecho o lo que no han hecho es algo que no podemos admitir. Sobre todo, ayer hemos comentado con unos colegas de un ofrecimiento de Rafael Vela de dar a conocer los codinombres con la finalidad de que podamos nosotros tomar reconocimiento de los funcionarios y empresarios que están involucrados en el caso de Lavallato. Nos dijo, en 30 días voy a dar a conocer. Ha pasado más de 3 años y no conocemos nada. Claro, entonces digamos que el equipo Lavajato no rindió los frutos que se esperaba y tuvo para muchos un manejo más político que otra cosa, ¿no? Indudablemente. Y eso es muy lamentable, sobre todo que muchas personas han estado sufriendo indebidamente una prisión preventiva. Claro, doctor, para ir terminando, porque sé que tiene ahora una diligencia. El día martes se detuvo a un fiscal recibiendo una coima de $3.000, ¿no?, en unos servicios higiénicos en un centro comercial de Miraflores. ¿Qué le genera a usted ese tipo de situaciones que, digamos, manchan un poco más al Ministerio Público? Indudablemente que sí, y es del equipo Levet.
lamentablemente que nos encontramos nosotros frente a una situación en la que lejos de dar el ejemplo, es todo lo contrario. Han entrado en casos de corrupción, sobre todo en las que el único que salió desprestigiado es el Ministerio Público, y lamentablemente en estos casos se generaliza. Claro, doctor, la última. Llamó mucho la atención a este fiscal, la detención de este fiscal, no solamente por el hecho de haber recibido coima, sino que se trataba del fiscal que encabezó o participó de las diligencias de allanamiento en la vivienda del expresidente Alan García. Y hay muchos que dicen, bueno, esto demuestra que las vueltas que da la vida, ¿no? Exactamente. Y sobre todo que ojalá que se tomara en cuenta el órgano de control interno del Ministerio Público y del Poder Judicial e inspectoría de la policía, que verdaderamente se investigue a los que están de una u otra forma involucrados en actos delictivos. Lamentablemente, igual que el Congreso, Otromo no mata Otromo, pues esta es una clara demostración de que se debe investigar y sancionar severamente a los que cometen actos de corrupción. Y habla mucho de esta necesaria reforma del Ministerio Público. Indudablemente que sí, pero no podemos esperar nosotros que este Congreso y este Ejecutivo, que sobre todo la actuación que vienen realizando, lejos de conseguir algo a favor de los peruanos, sería muy lamentable. Yo considero que se debe nombrar a una comisión especial de juristas, representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los colegios de abogados, de la Facultad de Derecho, con la finalidad de que se convoque a las personas que tengan solvencia moral e intelectual, sobre todo que desgraciadamente en estos últimos tiempos los políticos no respetan la meritocracia. Bien, doctora Moretti, entiendo que tiene usted una diligencia. Bueno, queremos agradecerle la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Que tenga un buen fin de semana. Bien, estuvo con nosotros el abogado penalista Mario Moretti, quien señala que una vez publicada esta decisión o esta inhabilitación de Edel Espinosa para ejercer cargo público por 10 años, la Junta de Fiscales Supremos debería seguramente confirmar a Tomás Aladino Gálvez, ya no como interino, sino como fiscal de la Nación con todas sus letras, ¿no? Durante 3 años estaría al mando de esta importante institución. Él ya ha anunciado cambios. Recordemos que cuando esta decisión del juez Torres Tasso de ordenar a la Junta Nacional de Justicia reponer a Edel Espinosa como fiscal de la Nación, lo primero que hizo Edel Espinosa en algunas declaraciones fue pedirle ordenarle prácticamente a Tomás Gálvez a frenar estos cambios que él estaba pensando hacer, no solamente de administrativos, sino también ya había anunciado la suspensión de varios equipos especiales, entre ellos el equipo especial Lavajato. Él incluso antes de ser repuesto como fiscal supremo había tenido serios cuestionamientos a la labor de este equipo especial encargado de investigar todo lo concerniente al caso Odebrecht, ¿no? Muchos políticos son investigados por ello. Tenemos ya algunos presidentes presos, otros líderes políticos que han estado purgando una prisión preventiva que finalmente tuvieron que ser liberados. El caso Cócteles se cayó, ¿no? A nivel del Tribunal Constitucional. Bueno, todo regresa a foja cero y esta es la situación que se vive en el Ministerio Público en la actualidad.